Bienvenidos a Identidad de la diáspora armenia en la Argentina. Un ciclo de entrevistas a armenios, ya sean de origen o descendientes, residentes en Argentina. Hola Mariana, bienvenida. Gracias por estar acá, por abrirte a esta nueva posibilidad que vamos a transitar juntas, no solo nosotras dos, sino con otros tantos armenios o descendientes residentes en Argentina. Pero si te parece bien, te dejo a vos la presentación de quién sos, de dónde venís, cómo está integrado tu familia. Bueno, hola Miriam. Bueno, mi nombre es Mariana Meneshian. Soy de una localidad muy chiquita del conurbano bonaerense. La localidad se llama Villa de Mayo y pertenece al Partido Malvinas Argentinas, ¿no? Zona norte es esto. Bueno, mi familia son mis hijos y yo, y bueno, mi descendencia es a través de, mi abuelo era armenio, entonces yo sería la segunda generación recién, o ya la segunda generación, depende de cómo se diga. ¿Recordás su nombre? El nombre de mi abuelo es Carlos, era Carlos, mi abuelo ya falleció, ya hace varios años. Era Carlos Meneshian. Mi papá seguía la tradición del nombre, también es Carlos Meneshian. Muy bien. Y bueno, aquí estoy yo, no sé, para lo que vos gustes mandar. ¿Y tu abuela? No, mi abuela, ella se llamaba Beatriz Tourneau, su origen era francés y criollo. Ella no era descendiente de armenios, aunque digamos que por mi abuelo trataban de coincidir o transitar algunas tradiciones, algunas costumbres, en fin, lo que se podía en su momento. ¿Y tu mamá? No, en el caso de mi mamá, ella es argentina y sus padres son los dos criollos. En realidad ella es Rodríguez, así que ella desciende de españoles, pero digamos todas sus raíces son bien de nuestro campo argentino, ¿no? Bien de nuestras tradiciones argentinas. Pero ella estuvo trabajando, ella conoce a mi papá, por ejemplo, porque trabajaba con mi abuelo era sastre, un oficio, por lo que entendí después más, ¿no? Posteriormente, bastante común entre los armenios. Mi abuelo era de oficio sastre, mi mamá trabajaba con él, y ahí es cuando conoce a mi papá. Ella estuvo muy interesada por todo lo que es la cultura armenia, y bueno, en la medida que podía se acercaba a través del diálogo y del relato con mi abuelo. ¿Lo conociste personalmente a tu abuelo? Sí. Mi abuelo fue una persona... ¿Vivió en Argentina? Él vivió en Argentina. Él llega a Argentina con su mamá. La mamá de mi bisabuela, ella viene escapando de la guerra. Su marido había muerto en la guerra. Esto es el relato que me cuenta mi papá, porque mi abuelo siempre fue un hombre muy cerrado. Cuando él fallece, se lleva todo. La tradición, las costumbres, el idioma, la escritura. Él sabía leer y escribir perfectamente en su lengua, hablaba perfectamente, pero fue un poco, yo no sé si la palabra será mezquino, pero muy reservado con eso, y no se lo enseñó a ninguno de sus hijos. No sé qué le pasaría a él, porque no quería transmitir eso a sus hijos. Cuando él se sintió muy enfermo, empezó a transmitírmelo a mí. Yo le insistía en que me enseñara, y bueno, yo creo que él sintió que se acercaba al final de sus días, porque me acuerdo claramente la tarde que me dice, venga mija,
yo le voy a enseñar a usted algunas palabras en armenio. Él sabía hablar francés y griego, porque eran los dos países donde habían estado refugiados. Y yo le pedía que me enseñara los dos idiomas, y él me decía que no, porque de las tres lenguas para él, la más suave, la más dulce era el armenio, entonces él quería enseñarme esa. Bueno, el punto es que él llega, te contaba recién, a Argentina. ¿Aproximadamente sabrías entre qué años? Al menos... Sí, a ver, en realidad son solo aproximaciones y sacando cuentas con mi papá, ¿no? Porque si vamos al registro de su edad y de la fecha, porque yo traté de hacer toda esa cuenta, ¿no? Cuántos años tenía cuando murió, entonces si nació en tal época, cuántos años tendría en el momento de la guerra, que era cuando vino mi bisabuela, y no coincide en absoluto, con lo cual la conclusión que tengo es que estaba mal registrado, porque ella viene y tarda 2 años en llegar a Argentina, así que habrá llegado creo que en el 17, un año más, un año menos aproximadamente. Después del genocidio, porque armenio. ella sale escapando de la guerra, que en ese momento, bueno, en el 15, ¿no? En 1915, cuando tenemos el genocidio, bueno, que los turcos ocasionan a nuestro pueblo, paralelamente se estaba desatando también la Primera Guerra Mundial. Claro. Con lo cual había todo, digamos, todo el continente europeo estaba lleno de conflictos por todos lados. Yo todo lo que recibo es a partir del relato de mi papá, y a él se lo cuenta su abuela, que ellos salen de Armenia con algo como una barca. Él me dice una barca, no sabe explicarme qué era, ¿no? Y se van a Grecia. Y de ahí, bueno, un montón de refugiados, ¿no? Lo que ella le cuenta a él es que ella se tiró arriba de sus hijos, que eran muy pequeños. ¿Qué eran cuántos? Dos. Si no me acuerdo mal, José es el nombre del hermano de mi abuelo, que falleció muy jovencito acá en Argentina, a los 18 años, y mi abuelo Carlos. En un momento en su pueblo entran, no puedo precisar el relato, pero claro, lo que me cuenta mi papá es como que parece que entraron soldados, gente armada, matando, y ella se tira y queda tirada arriba de ellos. Tal vez la dieron por muerta, quién sabe lo que habrá ocurrido, no, solo Dios sabe qué pasó en ese momento. Que ella lo que cuenta es que se levanta en medio de los muertos y se lleva a sus hijos. Y bueno, mi mamá me dice, digo que estoy haciendo un esfuerzo por no llorar, tranquila. Mi mamá me cuenta que ella recuerda una foto de mi abuelo, un chico como de 9-10 años, cerca en Grecia, ya en las costas de Grecia. Entonces, por eso sabemos que efectivamente estuvo en Grecia, que por otro lado él sabía griego, él me hablaba en griego y me hablaba en francés de vez en cuando para mostrarme la diferencia de las lenguas. Y él, esto sí ya me cuenta él, que le daba mucha risa cuando veía las películas de los romanos y mostraban ciertas esfinges, ¿no?, de Roma, o estatuas, ¿no?, donde peleaban los gladiadores y demás. Y él decía, yo tenía una foto de esas con mi hermano ahí. Entonces ahí yo me doy cuenta que él también estuvo en Italia. Y él me dice que se fueron a Francia y que de Francia pasaron a Estados Unidos, un grupo de refugiados. Y mi papá me cuenta de Estados Unidos que su abuela era una mujer muy agradecida, porque dice que ahí en Estados Unidos a los refugiados los recibieron muy bien. Había todo como un aparato estatal, ¿no?, para alojarlos. Y ella de ahí viene a América. Incluso mi papá hoy por hoy me cuenta que ella hacía como una bendición, hacía
americanos decía, ¿no? Era como un soplo, ¿no?, de bendición que le daba a los americanos por el agradecimiento que ella tenía, porque ella ahí pudo trabajar y trajo dólares a Argentina. Y acá fue alojada en algo así como un hotel, un lugar donde venían todos los inmigrantes y bueno, y luego bueno, llegaron a Padilla, que es donde, el primer lugar donde él recuerda que estuvo, porque esta es su casa donde él después creció. Cuando tu abuela, cuando tu bisabuela llega a Argentina y es alojada en Argentina, ¿sabes si estuvo en contacto con la colectividad armenia? Sí, mi papá me cuenta que sí, que ella trató por todos los medios de continuar. Ella sí continuó, llegaba hasta la colectividad, se tomaba un tren hasta del Valle y tomaba un colectivo. ¿Sabes a dónde asistía? ¿Tenés idea o no? No, la verdad que desconozco eso. Lo que sí me dice mi papá que no había como muchas instituciones, muchos centros armenios. Y ella iba con sus hijos. Pero bueno, yo no sé qué habrá pasado con sus hijos, obviamente con José, con mi tío José y mi tío abuelo José, claro, y con mi abuelo Carlos. Pero bueno, José falleció muy joven y mi abuelo Carlos continuó y continuaron con muchos pesares, ellos dos solos, ¿no? Y ahí, si bien mi bisabuela sigue, mi abuelo empieza como a apartarse de la colectividad, porque siente como que le soltaron las manos, ¿no? La ayuda que ellos necesitaban, especialmente una mujer sola con sus hijos y bueno, en medio de una situación tan angustiante como era la pérdida de uno de ellos. Mariana, ¿y tu bisabuelo? Porque estás mencionando que tu abuela, nos compartiste cómo llegó a Argentina tu bisabuela con sus dos hijos, pero ¿y tu bisabuelo en la historia? Mi bisabuelo, lo que me cuenta mi papá, siempre por relatos de ella, es que él era un guerrero y ella le contaba que él era un gran guerrero. Era una persona con cargo dentro del ejército y fue muerto en la guerra. No me dice dónde, no lo sabe tampoco. Pero que ella... ¿Sabes su nombre? No. ¿Supiste alguna vez su nombre? ¿Y el de tu bisabuela? Ay, si no recuerdo mal, era María Satenique. El de él no lo sé. Pero lo que sí me contaba mi papá, que ella le solía transmitir que él era un hombre fuerte, de mucho temperamento, y que a ella le llega, lo que a ella le llega, por relatos de los mismos compañeros de él, cuando le informan de la muerte, es que él murió como un valiente, y que en la muerte, para demostrar la valentía de él, que él daba su vida por su patria, se corta un pedazo de pierna delante de los enemigos y le muestra el pedazo de pierna y se la mete en la boca mordiéndola, y ahí, bueno, lo fusilan, ahí lo matan. Para demostrar lo valiente y lo que él era capaz por su gente. Por su nación. Por su nación. Por su cultura, por su identidad, por su país. Totalmente. Por su ser, por su identidad. Exactamente. Es decir, él dio la vida, dijo, esto soy yo, y no temo morir por mi gente. Y bueno, esto era el relato de los compañeros de él que volvieron y que pudieron transmitirle a ella el fallecimiento de su esposo. Pero bueno, historias de vida muy, muy duras, ¿no? Tanto de ella, tanto en su país por todo lo que le tocó pasar, y luego acá seguir peleándola desde otro lado, ¿no? Otro tipo de pelea, pero seguir peleándola, sacar adelante a sus hijos, la enfermedad de su hijo, y luego, bueno, su otro hijo, que bueno, ya te digo, él sintió como que bueno, que la propia gente de su hermandad, ¿no? Nacional,
no habían colaborado mucho para que ellos pudieran salir adelante. Entonces, esa es la razón, digo, una de las razones por la cual él comenzó a alejarse ya de joven. Y bueno, luego él se casa, se conoce a una mujer, mi abuela, que no es de la colectividad, y bueno, concurrían, ¿no? Pero así con esa reticencia, pero finalmente él siente que no había ahora mucho, con más, digamos, ímpetu, siente que no hay apoyo, especialmente porque él se casa con una mujer que no es propia de la colectiva. Entonces, él decide alejarse. Y yo creo que por ahí, no sé, después analizando un poco estos relatos y la forma de él de no querer transmitir, ¿no? Por ahí cierto recelo, cierto resentimiento, pero a pesar de eso, digo, pero no con su nación, sino con algunos de sus conciudadanos que también ya estaban acá cuando ellos llegaron, y que bueno, tal vez él habrá sentido, no, yo acá estoy, son conjeturas nada más mías. Si ella estaba tan agradecida en un país tan distinto, ¿no? Claro. Como es Norteamérica, supongo que él habrá sentido lo mismo. Como otros que no eran de mi nacionalidad me recibieron, me dieron laburo, me ayudaron, ¿no? A mi familia, a mi mamá, a mí, y llego acá con la esperanza de encontrarme gente que es coetánea y sin embargo no. Entonces, tal vez por eso él, esa cosa de, bueno, no les enseño nada, me lo guardo y me lo llevo. Pero lejos de eso, digo, pero eso, el sentimiento con algunas personas, que claro, lamentablemente no se habrá encontrado con las personas que necesitaban, ¿no? Que lo ayudaran. Ojo que todo esto son conjeturas nada más. Claro. Mariana, y entre ese momento que él decide alejarse de la comunidad, hasta el momento en el que llegaba el fin de sus días y él lo percibía, en la vida familiar, hace un rato comentabas que él era de guardar silencio, reservado, digamos, no compartía, no manifestaba ningún tipo de, ni la lengua, ni la tradición, ni anécdotas, ni nada por el estilo. No. Era como una negación total. Una negación, de hecho, era un tipo muy él, muy para él. Como si nunca hubiera existido, podríamos decir. Y podríamos decir. Situándonos en esa vivencia familiar en ese tiempo. Él era muy él, es más, él ha tenido muchos conflictos en sus relaciones, tanto de familia como de hijos, muchos conflictos. Yo lo veo como un tipo muy solitario. Claro, muy solitario, desarraigado de sus raíces, de su identidad, de su tradición. Muy solitario. Digamos que, un poco, digamos, anecdóticamente, que de la cultura lo único que llevó fue una comida, porque mi mamá, los famosos niños envueltos, que no sé qué otro nombre tendrán, cuando los veo en la página, yo, wow, estos son riquísimos. ¿Sarmá? Tal cual, que mi mamá los hacía. Y es lo único, claro, porque a él le gustaba y mi papá adoraba hacer eso también. Él vivió en un tiempo en mi casa, cuando yo era chica, ¿no? Nosotros vivíamos adelante, él vivía en el fondo, y yo solía hablar muchísimo con él. Y él era un tipo que vos, ¿sabes? Él se quedaba parado, con las manos atrás, así, y miraba así el cielo. ¿Verdad? Que un poco. Tranquila, tenemos tiempo. Tómate el tiempo que necesites. Y él me hablaba, y me decía de las montañas, de su lugar. Y yo cuando le cuento a mi papá, me dice, él a mí nunca me lo contaba. Él como que me había elegido a mí para contar algunas de sus cosas. Y
Bueno, eso es lo que a mí me llega. Eso es lo que a mí me despierta este amor por Armenia. Un amor inmenso. Yo amo profundamente a Argentina y las raíces de este país, las tradiciones, la cultura, su gente. Su gente a mí me moviliza muchísimo. Y pero no sé, tengo una nostalgia de lo que no conozco Claro. de Armenia. Tengo una nostalgia de lo que no sé de Armenia. Desde que tengo cierto uso de razón, he tratado de comunicarme, de contactarme, aunque sea de modo virtual. Y he encontrado acá, en Armeniosidad, un lugar de expresión. Aclaremos para los televidentes qué es. Armeniosidad es un espacio donde me he sentido cómoda. Me han invitado, nos han invitado a todos los integrantes a mostrar lo que sabíamos, lo que conocíamos, desde la cultura, desde las comidas, desde la historia, desde la lengua. Y yo siento que me permitió abrir mi corazón, como no lo hice ni con mi familia. Por ahí parte de esas reservas de mi abuelo me llegaron a mí. Hace 2 días, cuando vos, Miriam, me contactás para hacer esta entrevista, le cuento a mi papá, digo, papi, contame porque yo no puedo decir nada. Entonces digo, ¿nunca te contó el abuelo del barco que se hundió? No, me dice, ¿qué cosa? Y yo me acuerdo que él me contó que cuando estaban por salir de Europa, mi abuela se apuró para tomar un barco y no alcanzó a tomarlo. Tomaron el que venía atrás. Y que ese que no alcanzó a tomarlo se había hundido. Y cuando ellos, la ruta era la misma, pasaron por la misma ruta, había algunos restos de ese barco, ¿no? Y equipaje de la gente. Y yo cuando le contaba a mi papá esto, él me decía, qué curioso, porque él te ha contado cosas que evidentemente no se lo contó a nadie. Ni siquiera a sus propios hijos en vida, a lo largo de toda la vida que compartió con ellos, precisamente. No sé si alguno de mis tíos lo sabrá, mi papá no lo sabía. Claro. Mi papá no lo sabía, yo no puedo decir si mis tíos no lo sabrían, pero a mí me lo había contado. Y lo que sí me acuerdo que él me dijo, es decir, mis tíos, mi papá saben palabras sueltas de las que él solía decir, que no sabía qué querría decir cuando decía esas palabras sueltas, ¿no? Entonces ellos copiaban, pero yo sé que conmigo hubo una intención de sistematizar una enseñanza, porque me dijo, me acuerdo que me sentó un día y me dice, bueno, vamos a empezar por los números. Entonces siempre empezó, primero vamos a enseñar cómo se pronuncian. Digo, ¿pero por qué los números? Porque él era sastre. Entonces él necesitaba los números para el comercio que él hacía, ¿no? Para su vida. Y él me decía, los números son muy importantes, mi hija, porque estos son los que dominan el mundo, me decía. Y bueno, vos los tenés que conocer para que la platita, que es la que te llega a fin de mes, nadie te la quiera, te quiera llevar lo que no es tuyo. Y bueno, yo lamentablemente no me dio tanta, sufrí varias mudanzas, ¿no? Por diferentes cuestiones de la vida que no vienen al caso. Perdí algunos papeles. Y en uno de esos papeles yo me acuerdo que él había escrito el apellido nuestro, Benegian, en su idioma, ¿no? Y lo perdí, solamente, lo perdí. Pero había escrito de él parte de sus cuadernos de sastrería. Yo me acuerdo que Cuatro tenía para mí una letra hermosísima, bellísima, y que yo intenté imitar más de una vez, y de hecho él escribía con una manera inclinada, y yo escribo inclinada, ¿no? Y apretando fuerte lo puedo llegar. Bueno, no sabemos dónde está todo eso. Le pregunté a mi papá, ¿dónde están los cuadernos del abuelo? No sé dónde es. Yo creo que no sé, cuando falleció, no sé dónde quedaron sus cosas, me dice, por ahí repartidas en algunas de mis hermanas, o no sé, lamentablemente se perdió.
Mariana, y cuando tu abuelo toma la decisión de contarte cosas y empezarte a enseñar la lengua, como nos contaste hace un ratito, como él decía que la lengua armenia es una de las más dulces del mundo y te empezó a enseñar, entre que empezó esa apertura de él hacia vos y que partió, que falleció, ¿cuánto tiempo? Aproximadamente. Una semana. ¿Y recordás aproximadamente cuántos años tenías vos? Sí. ¿Y él? Yo tenía 17 años, casi 18. Yo había salido al secundario a los 17 años y a los 18 empecé a estudiar en el hospital de Vicente López, enfermera quirúrgica. Y a la semana, 10 días como más tardar, ella venía muy enfermo, tenía se le había hecho un aneurisma en el intestino, no se llama aneurisma. ¿En qué año fue? ¿Te acordás? Si no recuerdo mal, fue en el 84. Sí, en el 84. 1984. Y él enseguida falleció, muy rápido. ¿Y qué pasó con vos? No. Después que falleció, en relación a la identidad armenia y sabiendo que él se había negado durante toda una vida a la colectividad y a todo lo que implicaba su ser armenio. Sí. ¿Qué pasó con vos después? Yo siempre tuve una conexión muy especial con él. Como te digo, él era un hombre muy solitario, él se separó de mi abuela y vivió muy solo. Yo siempre iba a verlo, ¿no? Le llevaba cosas, no sé, comida, y él, no porque no lo hiciera, ¿no? Él era un hombre que gustaba mucho el asado, por eso te digo, él también amó muchísimo nuestras raíces. Tocaba la guitarra, yo sigo tocando la guitarra, me gustaba las chacareras, me encantan las chacareras. Digo, como que seguí cultivando todo eso, y lo que no me permitió el llanto recién contarte era esto, los relatos del sentimiento que él tenía con su nación, con su Armenia querida. Que, ya te digo, cuando él vivía en casa, esas noches, que se paraba mirando el cielo y me hablaba de su Armenia querida y de ese pueblo que dejó, y me decía que cómo le hubiera gustado crecer ahí. Y eran como confesiones de nieto, claro, de abuelo a nieto, porque estábamos los dos solos, de nada, de la noche, ¿no? De frío o de calor. Y estábamos ahí, qué sé yo. Era solamente estar los dos juntos mirando el cielo. Y cuando él se va, sentí un vacío enorme. Y sentí que ese sentimiento de él, no sé, como magia, ¿no? Se presentaba en mí porque ya estaba. Y una vez en Armenios da... Aclaremos para la gente. Vamos a aclarar, sí, claro. El Armenios Da es un grupo de Facebook cerrado que surgió como un modo de difusión de las repercusiones mundiales a partir de las declaraciones del Papa Francisco y del reconocimiento público que hizo el genocidio armenio. El pronto crecimiento de ese grupo también dio origen, y esto ya es algo más técnico, pero tenemos que explicarlo, que el grupo Armenios Da técnicamente tiene un cupo máximo de 5.000 miembros, pero dada la cantidad de solicitudes de armenios que fuimos recibiendo, también dio nacimiento a una fanpage. Esto significa también técnicamente que no hay un límite de usuarios para informarse de esos contenidos, que se llama Armenios Diáspora Argentina, que también tuvo un rápido crecimiento. Y ahora sí retomamos, que también vale aclarar que es el lugar donde nosotras nos conocimos. Exacto. A través de las redes sociales, específicamente de Facebook y de este grupo. Exacto, sí. Y nos conocimos y alguna vez hicimos algún intercambio de opiniones, de agradecimiento por haberme aceptado, y bueno, que hacía una, que hacía la otra. Y bueno, y a partir de eso... Y ahí yo recuerdo nuestro primer contacto cuando abriste el corazón
y contabas que no eras armenia. No. Y ahora, después de que escucho todo este relato, pregunto, entre la experiencia del abuelo esa semana, que resultó corta, pasaron los años, y bueno, nos conocimos durante el 2015 virtualmente a través del grupo, yo quisiera recordar y compartir con el resto esas líneas que nos escribiste donde abriste el corazón, el alma, porque también siento que podrían haber muchos descendientes de armenios que tal vez tengan historias parecidas o no, pero esta es la tuya. Y vos ahí abriste el corazón y fue el meollo de la identidad, ¿no? ¿Qué pasó con vos en ese tiempo? ¿Cómo fueron esas líneas donde pensamos? Te pido que sintéticamente, para ir terminando, le compartas con el resto de los que vean esto, qué pasó ahí. ¿Qué es lo que nos compartiste a corazón abierto? Yo me sentí muy movilizada por 2015 justamente por conmemorar el genocidio de nuestros hermanos, ¿no? La muerte es terrible en cualquier pueblo. Y en este particular donde me llega profundamente el alma, y hablar de mi abuelo y de su nostalgia de no haber podido seguir su vida en su Armenia querida, hacía que yo me sintiera como muy en contacto con todo ese sentimiento, con todo ese ser. Recuerdo que hice el relato justamente de estas noches de compartir con mi abuelo. Y recuerdo muy bien que afirmaste, y yo no soy armenia. Sí, dije yo no soy armenia, a pesar que me siento muy cercana de este pueblo. A mí lo que me llenó, no sé si de emoción, es que el comentario, no puedes decir que no sos armenia porque esto te hace armenio, sos armenia, Mariana. El apellido, la terminación de tu apellido lo indica. Lo indica. El resto es un largo camino personal. Sí, es cierto, pero no solamente el apellido. Es el sentimiento, digo, pues yo puedo tener el apellido y sin embargo no sentir todo esto. Y puedo no tener el apellido como mi mamá y sentir todo esto. Anteayer, cuando hablaba con mi mamá y mi papá tenía recuerdos tan intactos que parecía ella, la que de mi abuelo, ¿no? Y de relatos de mi abuelo, que parecía ella más la hija de mi papá. Por eso digo, el sentirse es eso, o el sentir la identidad está acá adentro, no en el apellido. Como vos recién aclaraste, el page, o es una cosa técnica, el apellido es un accidente. De acuerdo. La identidad no es un accidente, uno lo siente y lo lleva y lo promueve. Yo soy docente y siempre aclaro, si bien el genocidio de los judíos fue terrible, ese holocausto fue terrible, pero siempre aclaro, el primer holocausto del siglo XX fue el de los armenios, y lo rescato con mis alumnos y trato de transmitir y que sientan ellos un poquito en la piel lo que habrá sentido tanta gente. Y ese sentimiento es lo que volví esa vez, esa noche, donde realmente escribiendo se me caían las lágrimas. Y fue increíble la repercusión del resto de los miembros del grupo, porque crecía en número, pero al mismo tiempo entre la mayoría no nos conocíamos. Sin embargo, ahí nos unió esta identidad armenia, porque los distintos comentarios que hubieron fueron muy realmente de hermandad, de fraternidad, que aún desde el desconocimiento la sangre tiraba, ¿no? Sabiendo que éramos toda la misma familia. Y eso fue impresionante para todos. Por un espacio nuevo, en su gran mayoría nos desconocían, y sin embargo, poniendo la identidad y la cultura armenia, pudimos trascender para después bajar a las realidades de cada uno. Pero digamos, nuestra bandera fue la cultura, los armenios, la armenidad, nuestra identidad armenia. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y eso es lo que nos hace sentir
realmente familia. Obviamente que cuando uno conoce la familia o te empezás a enterar que una familia lejana o un pariente lejano y lo empezás a conocer, te puede gustar o no gustar. Sí, Pero creo que si seguimos también desde ese eje, podremos trascender y tal vez abordar una nueva etapa, no lo sé. Ojalá, porque te digo, yo creo que la identidad no pasa por saber lo de la danza, saber el idioma, digo, eso colabora, obviamente, Claro. y afirma y Ocupar un afianza. cargo o una posición, claro. Yo no fui a ningún colegio armenio, no conozco el idioma. ¿Tus hijos? No, tampoco. Sin embargo, siento la identidad armenia. Claro. Y lo digo con ¿Y tus todo, hijos? con todo orgullo. Vos sabés que también, y un poco por respeto al papá, yo no lo permití, no sé si está bien o está mal, pero ellos quisieron cambiarse el apellido. ¿Ah, sí? Así, sí. ¿Tus hijos? Mis hijos. A ver, contanos esos y ya con esto cerramos. Cerramos con eso, sí, ellos quisieron cambiarse el ¿A raíz de apellido. qué? ¿Por qué? Bueno, son situaciones personales distintas y por el orgullo, creo que también, ¿no? Las formas. Mi hijo más chico tiene una admiración increíble con su abuelo, hasta se copian los gestos, digo, y ellos el tema del Menegian lo llevan muy profundo. Bueno, yo también soy muy influyente en eso. Mariana, Pero bueno. ¿estás en contacto con la colectividad, con alguna institución? ¿Cómo vivís hoy tu ser armenia en Argentina? No estoy en contacto. Lo que es cierto es que vivo bastante alejada de las instituciones, eso es una realidad, y los horarios de trabajo, Sí. En definitiva todo eso también. Pero sí tu contacto al menos pero, está por las redes sociales. Ese es tu sí, contacto concreto. Digamos, claro, Entonces, pero no físico, quiero no, decir. claro. Físico. Bueno, lo más cercano que puedo hacer es, como me gusta el deporte, me gusta correr, es inscribirme en las maratones de Armenia. Este año participaste, claro. Participé hace varios años que participo, tengo todas las remeras, y mi forma de vivir mi identidad armenia aquí en Argentina como descendiente de armenios es de esta manera, llevándolo, promulgándolo, y bueno, dándolo a conocer, porque desde mis lugares de trabajo, en mis lugares de donde socializo, doy a conocer lo que es ser armenio y lo que ha pasado en el pueblo. Yo quiero agradecerte, ya sé que estamos cerrando, a vos bien la oportunidad y este momento para poder expresarnos con tanta libertad, que es increíble. gracias Mariana por haber abierto el corazón una vez más, sé que viajaste y te espero un largo viaje también, pero por haber dedicado este tiempo con tanto amor, por apoyar la iniciativa, sos la primera con la cual compartimos vida a través de este ciclo, ojalá que sean muchos más, y que como comunidad, como colectividad podamos ir descubriendo aquello que nos une más que lo que nos divide o lo que no fue. Y también en honor de la sangre derramada de nuestros antepasados, que las generaciones presentes sepamos trascender las divisiones, mezquindades o lo propio de la humanidad para levantar vuelo como colectividad, no solo por esta generación, sino por la venidera, por las que vienen. A nuestros televidentes les agradecemos la compañía permanente, el apoyo, la iniciativa, la entrega, los materiales que nos mandan para ser publicados o que publican directamente ustedes mismos. Y para cerrar, muchos se preguntarán tal vez por qué no estoy visible, por qué es mi forma, al igual que el grupo de Armenios Da, la misma manera de Armenios Diáspora Argentina, en cada publicación, en cada contenido, en cada gesto, en cada modo, en cada sonido, en cada silencio, estoy transparentando quién soy. Esta iniciativa que nació en el 2015, hace poquito,
dio nacimiento a una nueva herramienta de comunicación, que es la creación del primer canal de música armenia durante las 24 horas online en Argentina, y un segundo canal que también es el primero en la Argentina, llamado Armenios, Diáspora Argentina TV, al cual también los invitamos a participar. Y si están viendo esto es porque ya están en el canal. Así que cerramos deseando profundamente que el próximo entrevistado o la próxima entrevistada seas vos o el conjunto de tu familia. Sí. Hasta la próxima. Gracias, Mariana. Chao.